¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un día más, una semana más, el escaparate de Huesca Televisión dedica un espacio al sector primario. Dentro de Ser de Campo, hoy proponemos una tertulia que hable de apicultura. Es una tertulia monográfica en la que vamos a hablar de la producción de la miel, que además en esta época del año, si cabe, todavía se la recomendamos más y mejor. Y bueno, vamos a conocer qué reivindicaciones tiene este sector y un poco qué momento vive a estas alturas, porque hay que reconocer que tiene una larguísima tradición y desde luego saber pues cómo son ese tipo de explotaciones y qué relevo tienen de cara a un futuro. Todo ello, como siempre, aquí en Ser de Campo. Asaja, los profesionales del campo. Te damos asesoramiento técnico, fiscal, jurídico y laboral. Tramitamos expedientes PAC y aseguramos tu explotación de la forma más profesional. Infórmate en las oficinas de Asaja en Huesca, Barbastro, Fraga y Voltaña y en la web asajahuesca.es. Garantía PowerGuard de John Deere. Es la fórmula más empresarial de gestionar su explotación y su maquinaria agrícola. Contrátela en la Musa y Servicios concesionario oficial John Deere. La garantía PowerGuard incluye el mantenimiento de su maquinaria y la reparación de averías. Consulte también en nuestro servicio técnico las excelentes condiciones de los contratos de mantenimiento John Deere. La Musa y Servicios concesionario oficial John Deere, su mejor aliado. Y para hablar de algo tan desconocido quizá, pero desde luego interesante como es la apicultura, nos acompañan esta noche en nuestros estudios. Vamos a ir saludando a 4 invitados. A Mario Cosculluela, que es apicultor del Valle de la Fueva, viene desde Solipollo. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas noches. También Rafa Blanc, que es veterinario de la ADS Apícola. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. José María Oliván, que es apicultor en la zona de la Hoya de Huesca en Aguas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, José María. Noches. Y Pedro Los Certales, que es corresponsal de Huaga en este sector de la apicultura. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, un poco cada uno de unas zonas, ¿verdad?, que os dedicáis a estas explotaciones ganaderas, que hay que decirlo, por cierto, porque a lo mejor mucha gente esto incluso le sorprende. Y si os parece, vamos a comenzar hablando un poco de la tradición apícola que hay en general en Aragón, quizás sobre todo por lo que tiene que ver con nuestro clima, como ocurre con muchos cultivos, pero bueno, tradicionalmente pues ha habido muchas dedicaciones. Según dice el Gobierno de Aragón, la mayoría de las explotaciones, un 68%, pues tienen un carácter lúdico, podríamos denominarlas así, y que hay un total en Aragón, 1.219 explotaciones apícolas. Hablándonos de los tipos de explotaciones más frecuentes en la provincia de Huesca, quizá, Rafa, tú podrías comenzar haciendo una radiografía. Sí, bueno, en principio, como tú bien decías, la apicultura es una ganadería, pero tiene la cosa de que hay muchos apicultores que son aficionados, que son hobbyistas. Entonces hay una mezcla de profesionales, no profesionales y aficionados. La explotación típica en Huesca pues es la de un aficionado, tamaño medio, pues en la asociación tenemos un censo de una media de 90 colmenas por explotación, y luego sí que tenemos 7 o 8 explotaciones muy grandes que hacen una apicultura trashumante, con desplazamientos, con mucho movimiento, y luego pues la mayoría de los socios, como tú bien decías, son hobbyistas que están rondando pues a lo mejor 10, 15, 20, 30 colmenas. Entonces la radiografía es esa, es muy diversa, muy diversos tipos de apicultores. La provincia de Huesca, como tiene una climatología muy diferente, pues la apicultura no es la misma que se hace en el norte de la provincia, en los valles pirenaicos, que es las que se hace pues en el sur, en la zona de Monegros. Entonces es muy variopinta, por decirlo de alguna manera. Bueno, por este lado de la mesa, con un tamaño de explotación media así, ya llevará bastante trabajo, ¿no? Igual más del que nos pensamos, ¿o no, Mario? Sí, lleva mucho trabajo, ¿no? Ser apicultor pues conlleva pues estar durante un tiempo, sobre todo primavera, principio de verano, pues es que estar dedicado a 100%. Es la época que hay que reproducir, catar la primer cosecha de miel, y bueno, un trabajo bastante importante. El invierno es mucho más descansado, esta época es más tranquila, porque ahora pues lo único
pues tenemos que estar recordando, dando vueltas, viendo cómo los comportamientos, pero vamos, el trabajo duro es la primavera, finales de invierno ya, luego primavera y sobre todo principio de verano también. En invierno pues nos dedicamos más a limpiar material, a desinfectar colmenas que se han muerto, bueno, pues todo lo que es mantenimiento. ¿Y se supone que casi todos por relevo generacional o no? ¿Cómo empieza uno, José Mari? En mi caso, por una cosa muy curiosa. En casa había una colmena de cañas, yo esa casa la heredé y aquello fue un poco el germen que me hizo pensar en la apicultura como alguien que en esa casa había tenido esa intención y que parece ser que no llegó a cabo. Esto fue en el 97 y a partir de esa idea que había en esa casa, pues fui empezando con 13 colmenas, la primera que compré, y a partir de ahí pues hasta las 200 que ahora mismo más o menos estoy llevando. Como dice Mario, pues más trabajo todavía. Durante la primavera, desde ahora cuando empieza el invierno, termina el invierno hasta que se empieza la cata, pues es realmente un trabajo largo y sudoroso. Es decir, no es un trabajo que sea cómodo, ¿no? Ya. O sea, fue un poco pero debe de enganchar, ¿no, Pedro? La verdad es que sí. Yo, por lo menos a mí así fue. Yo empecé con mi padre con 5 años y bueno, sigo ahí haciendo un poco pues lo que él hacía, pero por supuesto adaptándome a los tiempos que no son fáciles, para nada son fáciles. Entonces, bueno, ahí estamos. Bueno, mucha tradición por tu zona, por ejemplo, también. ¿O? Sí, pues por mi zona, bueno, mi familia, por ejemplo, ya mi bisabuelo ya tenía vasos de caña y un poco era pues supongo por economía, bueno, economía tampoco, por supervivencia, por decir un edulcorante o como el aceite, como el vino, pues así empezaron con el tema de la apicultura, lo continuó mi abuelo con la misma idea y luego mi padre que por supuesto me lo transmitió a mí. Y ahí, bueno, pues casi todas las casas tenían por lo menos en mi zona, en que soy de Castellflorite, tenían colmenas, vasos de caña para lo que era esto. Pero en general, ¿ha ido en detrimento o sin embargo ahora estamos viviendo un boom? La verdad es que actualmente el sector primario está viviendo un boom, como dices tú, ¿no? La gente está volviendo al sector primario por efectos de la crisis o la falta de trabajo en otros sitios y también especialmente a la apicultura. También llevamos 2-3 años que hemos notado un aumento del número de apicultores, una bajada importante de la media de edad y luego también un aumento del número de colmenas. Es un efecto, pues como tú dices, es un boom y aparte también la apicultura, para bien o para mal, tiene la ventaja o inconveniente que es una explotación ganadera, pero con poca inversión. Comparando con otras explotaciones ganaderas, como puede ser la ganadería intensiva o la ganadería extensiva, la apicultura con poca inversión, pues puedes ser ganadero. Pero ostras, antes de dedicarte a una cosa así, habrá que tener unas nociones, lógicamente. Me imagino que vosotros tampoco recomendáis que cualquiera, entre comillas, entenderme, se meta en algo así, ¿no? Lo primero, profesionalidad, desde luego. Es un sector poco rentable, en principio, porque estamos en una zona, aunque es muy dispar la provincia de Huesca, pero no podemos comparar Aragón con Canarias, con Andalucía o con Extremadura, o con Levante, ¿no? por problemas de temperatura, ¿no? Entonces, antes de arrancar, pues hay que hacer un estudio de viabilidad y pensar un poco dónde se mete cada uno, ¿no? Entonces, es complejo el hablar de los modelos de ganadería o de ganadero. Es complicado, ¿no? Y por eso digo que antes hay que, pues, bien a nivel de cursos o bien a nivel de tener un mínimo de formación. Y luego pues pensar que la rentabilidad es la que es. Estamos en una zona de floraciones muy cortas y que las producciones son bajas. Entonces hay que ver, y eso no se puede modificar, o sea, la temperatura no se puede modificar. Entonces pues hay técnicas de manejo mejores o peores, pero bueno, que la producción es la que es.
Bueno, ¿qué nos podéis decir de las propiedades, de las características de nuestra miel? En general, en la provincia de Huesca imagino que habrá de todo y también depende un poco de a qué se dedique cada uno y de la mano que tenga, por supuesto. Pero, en general, en la provincia de Huesca, un poco, ¿cuál es ese tipo de miel que obtenéis? Vale, en provincia de Huesca quizás hay tres tipos de mieles, cuatro tipos de mieles que podíamos definir como más generales. Desde luego hay apicultores que están consiguiendo miel más digamos, difícil de conseguir, como podían ser de cerezo, ¿no? Miel de cerezo como algo más espectacular, ¿no? Bajo el punto de vista de algo monofloral, pero en general digamos que los apicultores básicamente tenemos, al menos en mi caso, dos tipos de mieles como generales. Una sería la que sacamos en primavera, que fundamentalmente obtiene más romero fundamentalmente por donde están situadas las colmenas, y luego en septiembre cuando cortamos ya los mielatos de lo que son las encinas, ¿no? Esas dos tipos de mieles pues son las que básicamente estamos sacando. También es verdad que a continuación del romero se están sacando mieles de tomillo, y una vez que acaba el tomillo ya empezamos a hablar de mieles multiflorales. Serían un poco esas cuatro tipos de mieles las que podemos obtener básicamente en la provincia de Huesca, ¿no? Lógicamente, para obtener un tipo de miel monofloral tienes que tener un tipo de colmena, digamos, de alzas, ¿no? Que es un poco, estableceríamos dos tipos de colmenas, que es un poco lo que fundamentalmente hay en la provincia de Huesca. Todavía sigue habiendo muchas colmenas Lyon que son de crecimiento horizontal, que son que la cría la tenemos en el centro y se desarrollan hacia los lados, y una vez que se nos termina el espacio, aquella colmena empieza a jambrar. Es decir, es mucho más difícil de conseguir mieles de una sola variedad de floración, ¿no? Cuando alguien se dedica más de una manera más profesional, ya busca tener un tipo de colmena que le permita conseguir mieles monoflorales, ¿no? Para eso ya utilizamos las alzas, tenemos que hacer transhumancia. Es decir, un poco sería la diferencia entre lo que hablamos de apicultores a título, digamos, principal y apicultores hobbyistas o aficionados, claro, que es como somos muchísima gente, ¿no? Ahí un poco sería la diferencia de cómo obtener una cosa u otra. Esa es un poco la diferencia que en mieles yo veo. Pedro, ¿algo que puedas añadir sobre lo que ha dicho? Pues poca cosa más que añadir. Yo creo que lo ha explicado muy bien. Pues mieles de sidero, efectivamente romero. Por ejemplo, este año este año ha sido el romero muy complicado. El tomillo, pues como ha dicho, lo mismo igual. Luego pasaríamos a las multiflorales y es que poco. También habrá modas, ¿no? Un poco con esto, ¿o no? No. ¿No? Pues esto se mantiene. Es lo que hay. Como decía Mario, la producción es la que hay. Entonces, esto es sota, caballo y rey, ¿no? Es, como decía él, romero, tomillo, primavera, luego pasamos a las multiflorales, mezclando con algún cultivo, y ya en otoño, pues el mielato, que no es una miel, que diferenciar la miel del mielato, que quizá algún espectador no lo conozca. La miel proviene del néctar de las flores, y el mielato que decía José María proviene de las secreciones de las melazas, principalmente aquí en Huesca, de la encina, de la bellota y del roble. Es lo que le llamamos mielato o miel negra o miel de bosque, vale, que tiene unas características diferentes a lo que es la miel de flores que todos conocemos. Vale. Es que como ha dicho, por ejemplo, el tema del cerezo, digo, pues algo así exótico, algo sí, diferente igual... Eso es una miel de cerezo que hay algún apicultor del sur de la provincia que es una especie de mielato porque él tiene las colmenas ubicadas en 200 hectáreas de cerezo, y entonces se dio cuenta hace 2 o 3 años que tenía ya las colmenas y hacían un montón de miel, y sin embargo no había flor. Y entonces dijo, hostia, pues estas muchachas de algún sitio lo sacan. Y entonces la sacan es una exudación extrafoliar. O sea, las hojas tienen una gotita y entonces las abejas la sacan de allí. Entonces no llega a ser un mielato, pero tampoco es una miel de flores, porque de hecho esa miel se saca en mayo o junio, que ya incluso las cerezas se han cogido ya. Entonces es una miel diferente, tiene un sabor diferente, una obtención diferente, y que hay algún apicultor porque está abriendo una veta de
de venta con ese tipo de miel, que está muy apreciada por el consumidor. Bueno, eso es lo que tenemos que conseguir, que el consumidor aprecie la miel y los productos que tenemos aquí. Ha dicho Pedro que no ha sido un año fácil, no sé si por otras cuestiones ajenas a lo que ha sido la cosecha en sí. ¿Cómo ha sido la de este año, en líneas generales? Pues pésima tirando a complicada, porque vamos, empezamos el año con unas expectativas muy buenas con el tema del romero, pero la climatología pues fue la que fue y por lo tanto perdimos el romero, luego había expectativas en el tomillo también muy poco. En la cosecha de verano pues en la cosecha de verano la sequía ha hecho bastante mella, bastante diezma, y nos quedaba un poco el regadío, pero en el regadío tenemos los problemas que tenemos, y es pues que los agroquímicos pues también están presentes y empieza a ser complicado llevar colmenas o trasladar colmenas a cultivos que otros años se podía sacar miel y rentabilidad, y por culpa de esto pues bueno, y el verano ha sido seco, con lo cual la cosecha de mielatos pues muy difícil. Y quien ha tenido las colmenas, como algunos apicultores en el Pirineo, para intentar aprovechar la flor la flor que sale allí, pues lo mismo. O sea, en definitiva, un año muy complicado, y que a eso se le suman otras situaciones de bajada de precios y recorte de ayudas agroambientales, ayudas a la polinización, que hacen la viabilidad de las explotaciones muy complicada en la provincia de Huesca. No solo en la provincia de Huesca, sino en toda Aragón. Claro, en todo Aragón. El sector en general. En todo el sector en general. Y yo creo que queda un camino muy largo y bastante complicado hacia el futuro, que veremos a ver, pues bueno, entre todos miraremos de sacarlo hacia adelante. Yo apuntaría en esa dirección, que a veces igual el consumidor primero le parece que la miel sale todo el año, ¿no? La miel dependemos siempre de la naturaleza, ¿no? Que el apicultor obtiene un beneficio económico de la miel que produce, y efectivamente, pues hombre, sí que se obtiene algún pequeño beneficio, más a nivel, digamos, emocional muchas veces que económico. Pero yo creo que no sé si todo el mundo es consciente de que la apicultura, las abejas como elemento polinizador, ahora mismo en este momento, con todo lo que se habla del cambio climático, que eso los apicultores lo vemos como una realidad, es decir, algo que estamos viendo en el corto espacio de tiempo que estamos trabajando con las abejas, estamos viendo cómo la polinización parece que no se le da importancia, y curiosamente lo que está ocurriendo es que toda esa pérdida de insectos polinizadores, ahora mismo casi el 90% de la polinización de todas las especies salvajes que tenemos, digamos, dentro del entorno, lo están haciendo las abejas. Y además, las abejas, quien realmente las está cuidando son los apicultores. Hoy no ves por ahí enjambres salvajes que son los que pudieran también ayudar a la polinización. Realmente lo está manteniendo los apicultores, ¿no? El tema de las abejas y la polinización, y parece que eso no se le da importancia. Y además yo creo que pasa de ser un negocio, digamos, entre comillas, que tiene el apicultor, a ser una cuestión vital para todo lo que es el medio ambiente, ¿no? Y yo creo que eso, es decir, desde las instituciones públicas es verdad que hay ayudas, pero no siempre creo que son las suficientes como para tener en cuenta ese trabajo que están haciendo los apicultores manteniendo esas abejas, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que tiene que saberse, porque si no, da la impresión de que la apicultura es una cosa de los 4 apicultores que estamos, y como si fuera una cuestión solo de negocio personal. Yo creo que eso no es, ¿no? O sea, aquello que se dice, Mario, de que si no hubiera abejas en el mundo se acabaría, pues casi es cierto, ¿no? Yo tengo mis dudas y no lo podemos demostrar, es lo que se dice, ¿no? A ver, habrá abejas mientras haya apicultores, y desgraciadamente, lo que decía mi compañero, si no se cultivan se mueren, desaparecen. Entonces, está claro que antiguamente pues había enjambres en cualquier árbol, en paredes, de hecho ahora se siguen poniendo, ¿no?
pero ni siquiera llegan a pasar el invierno, o sea, se mueren todos, ¿no? Entonces las abejas o se cultivan o desaparecen, eso está claro. Y eso solo lo hacen los apicultores. Y un poco en el hilo que estabais comentando, las abejas son un sector importantísimo de cara a la vida, lo que me estás preguntando, ¿no? Yo pienso que sin abejas pues tendríamos grandes dificultades para seguir adelante. Al final las flores son lo que dan los frutos, ¿no? Sin flores no hay frutos y sin flores polinizadas tampoco hay frutos. Al final lo que hacen las abejas es juntar el néctar con el polen dentro de una flor, del cáliz de una flor. Entonces, si eso no se hace, la flor se quedaría estéril, no saldría la almendra o el cerezo o la ciruela o lo que fuera, ¿no? Y eso está pasando con un montón de actividades de producción, ¿no? Y por eso entendemos que por eso son tan importantes. Al final, como hemos comentado antes, la mayor parte de los apicultores son hobbyistas, las tienen porque les hace ilusión y por tenerlas o por estar ahí con ellas, ¿no? Pero que esto de una manera u otra tiene muy poco futuro. Quiero decir, el hobbyista tiene 7 colmenas, que un año se mueren 3, el que tiene que vivir de ellas es el que se esfuerza, lucha y está ahí por mantener el censo animado, ¿no? En el momento que los profesionales no ganen el suficiente dinero, ¿qué hacen? Abandonar. Claro. Ahora hay un repunte, como ha dicho Rafa, que pensamos que no va a durar mucho, es un repunte ocasional, pero que ya estamos viendo que algunos de estos chicos jóvenes apicultores, cuando les sale otra cosa, normalmente abandonan el sector. Entonces, aunque parece que de momento se nos acaban las coronetas, cuando vemos reuniones o vemos apicultores en grupo, que yo me acuerdo hace unos años en las asambleas que teníamos, pues la mayor parte de la gente sin pelo, ¿no? Ahora ha aparecido mucha coleta, mucha gente con pelo, pero yo no les veo demasiado futuro. Habrá alguno que se quedará, pero salvo los que tienen algo de trayectoria anterior, que han heredado algo de los padres, el resto, pues hay algunos que están abandonando, aunque lo cogieron con mucha ilusión, pero no sé qué va a pasar con esto. Yo no sé si se acabaría el mundo sin abejas, pero desde luego lo iba a pasar mal, eso seguro. La situación actual del sector apícola, que no atraviesa su mejor momento, es cierto, como parece que coinciden en señalar los invitados de esta noche. Estamos hablando un poco de ese capítulo reivindicativo para darle continuidad a esta labor tan importante como es la apicultura, en la que realizan en su mayoría apicultores aficionados. Además de destacar el trabajo que realizan, vamos a hablar de esas reivindicaciones. Vamos a continuar un poco con el argumento que decían a este lado de la mesa. Volvemos con José María enseguida. Vosotros, ¿qué dos principales retos creéis que se enfrenta hoy en día este sector? ¿Qué principales problemas tiene? ¿A qué se tiene que sobreponer para poder seguir en buenas condiciones y que sea viable y que todo vaya bien? Tú apuntabas el problema, por ejemplo, de los recortes en las ayudas, ¿no? Sí. Eso es un problema que todo el sector primario está padeciendo este año, el recorte de las ayudas al medio rural, si se puede decir. Nosotros como apicultores también hemos sido afectados por este recorte de las ayudas. Como decían los compañeros antes, hay que pensar que la apicultura no es una actividad como pueda ser otra actividad ganadera del porcino o de oveja, no estamos solo para producir miel. El reto importante que tenemos es que la sociedad se dé cuenta que la apicultura, el valor importantísimo que está aportando es lo que comentaban ellos, la polinización, el mantenimiento de la flora silvestre, todo eso que es lo que hay que valorar a la apicultura, no las toneladas de miel que se produzcan. Eso es lo que la Administración, desde Europa, ya hace unos años que se están dando cuenta de ello, están apoyando, están haciendo estudios, investigaciones, pero parece ser que cuando llega el tema aquí a Aragón, pues es lo contrario, ¿no? El Gobierno de Aragón no está mentalizado que la apicultura es un sector que hay que apoyar, no porque sea un sector ganadero, porque es un sector medioambiental vital para el desarrollo de otras muchas actividades. Y esa es la baza que confiamos los apicultores en que se sepa reconocer esa labor, como han dicho ellos, si no hay apicultores no hay abejas. Entonces esa es la labor que tenemos que reivindicar y que el Gobierno de Aragón, los ciudadanos, la opinión general se dé cuenta de la labor medioambiental que hace un apicultor. Bueno, es un argumento de Rafa, argumento de Pedro. Le hemos dejado sin argumentos ya. A ver,
pues como Rafa ha dicho, bueno, ha comentado bastante el tema, pero bueno, yo añadiría pues principalmente aparte de cambio climático y demás, importaciones de mieles de fuera que nos están afectando pues con la bajada de precios, que vemos que un año como este, que no acompaña en ningún sentido, el cambio climático no acompaña en ningún sentido, vemos como la bajada de precios tampoco acompaña y no parece que no se pone un año que se produce poca miel, cuando resulta que tendría que subir los precios, no es así, están diezmando. Bueno, problema de importaciones de mieles de terceros, de países terceros, en fin, ahí hay una campaña abierta de etiquetado que se trataría un poco de educar al consumidor, de que el consumidor sepa elegir. Pero si al consumidor la etiqueta no le pone claramente qué es lo que se está comprando, pues por eso digo que una vez que en la etiqueta se etiquete y aparezcan los datos que se reivindica, que el consumidor pueda elegir si compra ese producto o no lo compra. O sea, sería uno de los retos. Otro, pues visto si hay apicultores que están empezando y que el sector se está regenerando, que vemos que se está regenerando, más formación. Pero más formación desde las ADS se imparten cursos, pero creemos que no, o sea, a mi manera de verlo, no es suficiente, porque yo hasta que he llegado al número a ser apicultor, o con la línea de ser apicultor profesional, he estado 20 años aprendiendo el oficio y ya con una base, y cada día aprendo más. Y estoy seguro de que cada día aprenderé más y nunca acabaré en este oficio de saberlo todo. Pero en esa línea sí que más formación por parte de quién, pues de escuelas de capacitación agraria, de ciclos formativos, porque si se ve que hay un aumento, de personas, de jóvenes y no jóvenes, de explotaciones ganaderas, en este caso de apicultores, pues más formación específica que en otros países existen, y en otras provincias la labor por supuesto de las ADS siempre se está en esa línea, me refiero a que por parte de las asociaciones se mira de hacer curso, pero no es suficiente. Entonces eso llevaría a pues a un control de enfermedades y a que los que estamos y los que están pues no saliésemos perjudicados con esas enfermedades. Y bueno, quedarían unos cuantos más de retos, pero he tocado el tema sanitario y como veterinario sí que quiero decir algo al respecto. Tenemos un gravísimo problema, que es una enfermedad que se llama barroosis, producido por un ácaro, que hace 30 años que está entre nosotros, y en 30 años ni los veterinarios, ni las universidades, ni los apicultores hemos sabido controlarla. Entonces eso sí que es un problema gravísimo, ¿eh? Tenemos muy pocas herramientas para usarlas. Muchas veces como veterinario te sientes frustrado porque no puedes dar solución a un problema que te está demandando el apicultor. Y sí, tienes tal cosa, pero ¿con qué la trato? Entonces es un problema gravísimo. Estamos usando básicamente una molécula. Es un parásito que es como una garrapata, para entendernos, del tamaño de un conejo en proporción a la abeja, les chupa la hemolinfa y luego se reproduce dentro de la célula de la abeja. Asimismo también le transmite muchas enfermedades víricas, por lo tanto las abejas, ya cuando hay mucha parasitación de la colmena, muchas abejas nacen como mutiladas, sin alas, sin patas, entonces llega un momento que la colmena se colapsa. Es una fábrica que tiene un montón de obreros, pero resulta que todos los obreros jóvenes que vienen pues vienen incapacitados porque le faltan alas o le faltan... Entonces llega un momento que la colmena se colapsa y entonces se muere. Es bastante destructivo, ¿no? Sí, se llama Varroa destructor, o sea, vale. su propio nombre lo indica, es acertado. Vale, en los medios de comunicación también se ha hablado mucho, por ejemplo, de la avispa asiática. Sabemos que Aragón ha llegado, no sé hasta qué punto esto también es tan perjudicial como el tema de la barra que estáis comentando. ¿O? Oh, sí. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros no la tenemos aún, pero en las zonas por donde ha aparecido ha entrado por los dos zonas húmedas. Por las dos, digamos, a nivel de mar, las dos
autovías grandes de España, por Gerona y por el País Vasco, por Bilbao, y allí la tienen, pero luego se ha extendido a una velocidad impresionante, la tenemos en Galicia, la tenemos, bueno, prácticamente en todo el norte de España. Parece ser que a nosotros nos va a tardar un poco más, pero ha aparecido ya un caso en la provincia de Zaragoza y creo que este año nos toca ya, y si no como mucho el que viene, o sea, ya veremos cuánto tarda. El problema de la vespa velutina es que se comen las abejas, se anidifican cerca de los colmenares, las cogen y se las comen. Tenemos otro caso parecido, aunque menos grave, que son los abejarucos, que nos pasa, ese es el mismo caso, ¿no? Que se alimentan mayoritariamente de abejas. Los pájaros, no sé si sabéis de qué hablo, es un pájaro muy común, que además se cría por aquí en nuestra zona, y que cuando está criando nos crea unos problemas enormes. Y al final, cuando comen solamente abejas, pues es un problema, pero bueno, es menos importante. Pero lo normal es que cuando sale a fecundarse la reina, se come la reina. Y entonces tendríamos la colmena sin reina y esa se muere, ¿no? Al final. Quiero decir yo que el problema es bastante grave, junto con la vespa velutina, o sea, eso como un parásito más de la producción de abejas. Quiero hacer un apunte a lo que dice Mario, que realmente, como él ya bien ha dicho, se comen muchas abejas, los dos, se come la reina, el abejaruco, pero muchas veces el daño principal que hace es que cuando hay presencia de vespa velutina o de abejaruco, la colmena no trabaja. Entonces, ¿qué pasa? Que si la colmena no trabaja durante el verano, durante el otoño, no tiene suficientes reservas, no tiene suficiente polen, no tiene suficiente miel, no tiene suficiente material para pasar el invierno. Entonces esa colmena no la mata porque se le coman las abejas, sí que la está matando porque está evitando que se prepare para pasar el invierno. Esa muere en primavera, o llegase en primavera y está muerta. Sí que hay algún compañero y algún experto que está esperando un poco a que se junte la vespa velutina con el abejaruco. Porque de momento no están solapadas. Las zonas de extensión de la vespa velutina, como decía Mario, es la zona norte de País Vasco y toda la cornisa cantábrica llegando hasta Portugal, y el abejaruco, digamos, es más mediterráneo del eje Lérida, Gerona, Valencia, Castilla. Entonces no ha habido zonas que se solapen, porque hay algunos que dicen, hostia, pues si el abejaruco se come la vespa velutina, pues a lo mejor no es tan malo. Entonces un poco estamos esperando a ver qué ocurre con este tema. Eso. Bueno, nos ha quedado José Mari, que es por si querías añadir algo de algún... No, lo que añadiría sería, quizás a lo mejor nos hubiera faltado explicar, cuando estamos hablando de formación, también es importante la información a lo que es a la ciudadanía, porque muchas veces estamos hablando de unos términos muy técnicos entre nosotros y nos entendemos, pero ahora, como muy bien ha explicado Rafa, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué desaparecen? ¿O por qué tenemos problemas en las abejas? ¿Por qué se nos mueren las abejas? ¿No? Quizás eso nos falta explicarlo de una manera sencilla, y un apunte que ha hecho Rafa muy bien sobre el tema del desarrollo de la varroa, qué es lo que hace en la colmena. Eso es muy importante que la gente lo conozca. También es muy importante que desde los medios, como muy bien estáis haciendo ahora, pues transmitir un poco estos problemas que tenemos, para que la gente no piense que la apicultura es un negocio de los apicultores, sino la labor tan importante que está haciendo dentro de la polinización. Yo creo que este tipo de programas sirven precisamente para eso, para informar y para no ver a la apicultura como algo de cuatro que les gusta el medio ambiente y tal, sino como alguien que se está preocupando de mantener la especie y además todo lo que conlleva la polinización alrededor en torno al medio natural. Quizás eso yo creo que estaría bien apuntarlo. Oye, sí, una cosita rápida, por favor. Solamente un apunte, y es que decir que la miel española es una miel de alta calidad, pero que se consume muy poquito en España. Mayoritariamente se va a Alemania. En España se está consumiendo mucha miel china, y la miel china, la calidad de la miel china es ínfima. Entonces estamos preocupados también porque se está cargando el mercado. Cada vez se consume menos miel, porque la miel que se está vendiendo en la tienda pues es de una calidad relativamente mala, ¿no?
Te lo digo porque yo he tenido casos de chicos o de gente que han venido a probar la miel o que han probado la miel y dicen esto no tiene nada que ver con la miel que hay en la tienda, ¿no? Entonces es importante y tenemos una preocupación también por eso, porque al final el consumo español es muy importante. Entonces con la baja calidad que se está produciendo o que se está vendiendo, pues pensamos que está bajando. Algo más sobre lo que ha dicho Mario, porque yo quería cerrar un poco en positivo, diciendo... Sí, yo quería apuntar, que pues es lo que como dice Mario, que tenemos que enseñar al consumidor que la miel que tiene que comprar es la miel del apicultor de aquí. Vale. La miel de cercanía, que se asegure en la etiqueta que la miel está producida aquí, en Huesca, en Aragón, y si no pone ningún indicativo es que esa miel es de fuera. O sea, tiene que buscar el nombre del apicultor o dónde se ha producido, porque el resto es miel, que no es miel, en su día fue miel, ahora ya no lo es. Ya, Pedro. Yo es que, bueno, iba, no sé si esto, sobre la vespa asiática suelo añadir un tema, y es que el tema de la vespa asiática, insistimos en su momento en que se hiciese un sistema de vigilancia y control, pero parece que la administración pues parece que no nos hace caso, y esto nos preocupa porque al año que viene pues veremos a ver. Porque valdría más prevenir que curar. Correcto, porque ya se ha aprendido de experiencias de otras comunidades negativas en este aspecto, y avisamos de que, claro, comentamos de que esto pues nos gustaría que nos ocurriese. Bueno, y sobre la miel, que en fin, hay más razones para no consumir miel, o sea, al revés, hay muchas razones para consumir miel, y como han dicho aquí las 4 personas que nos acompañan, expertos en la materia, conviene hacerlo de la nuestra, de la de aquí, porque es realmente de buena y tiene unas excelentes propiedades. Pues bueno, nos ha servido para hacer al menos una rápida fotografía o radiografía, o lo que queráis, de este sector que nos parece muy interesante. José Mari, Mario, Rafa y Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos y buenas noches, que vaya muy bien. Buenas noches. Muchas gracias. Nos vemos otro día por aquí, y a ustedes la semana que viene con más contenidos, más Ser de Campo, aquí en el espacio del escaparate. Comercios tradicionales, restaurantes, tiendas online. Con CaixaNegocios llegamos donde está tu negocio. Un gestor especialista irá a verte para ayudarte personalmente con las mejores herramientas de gestión, financiación y protección. Ahora es el turno de tu negocio. CaixaNegocios en persona.